Mi esposa me llamó roommate en una cita con otro hombre, pero olvidó colgar el teléfono. Grabé 47 minutos y aparecí en el restaurante para reproducir todo frente a él. Tengo 27 años, trabajo en IT, y hace 4 meses descubrí que mi esposa me estaba poniendo los cuernos de la manera más estúpida y accidental posible. Ya sé, suena a película mala, pero te juro que así pasó. Todavía me cuesta procesar cómo algo tan grande se reveló por un error tan tonto de su parte, pero bueno, supongo que así funciona la vida a veces. Debería empezar por el principio, para que esto tenga sentido. Allison y yo llevábamos como 3 años casados cuando esto pasó. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño gráfico o algo así, nunca terminó la carrera, la verdad. Yo me gradué de ingeniería en sistemas y conseguí un trabajo decente en una empresa de tecnología en el centro de la ciudad, ya sabes. El tipo de trabajo donde pasas 8 horas frente a una computadora arreglando problemas que la gente ni siquiera entiende que tiene. El sueldo era bueno, no me quejo, y era suficiente para mantener nuestro apartamento y los gastos. Allison dejó de trabajar como al año de casarnos, dijo que quería enfocarse en proyectos personales y tal vez eventualmente montar su propio negocio de diseño, y yo como un idiota dije que sí, que no había problema, que yo podía cubrir todo mientras tanto. Mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir. No es que hubiera señales enormes y obvias, pero había cositas raras que simplemente ignoré porque, no sé, supongo que confías en la persona con la que te casaste, ¿no? Como que empezó a arreglarse más, tipo maquillaje más elaborado y ropa nueva que no recuerdo haberle visto comprar. Cuando le preguntaba, me decía que eran cosas que tenía guardadas o que había conseguido en oferta. También empezó a salir más, supuestamente a ver amigas o a hacer mandados que le tomaban horas. Yo llegaba del trabajo cansado, y ella ya estaba en casa, entonces nunca le di mucha importancia. Básicamente yo era el único que trabajaba, pagaba todas las cuentas, y ella tenía todo el día libre para hacer lo que quisiera. La cosa es que yo confiaba en ella completamente, como un imbécil. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera estar haciendo algo así. Pensaba que teníamos una relación normal, que éramos felices. Sí, teníamos nuestras peleas como cualquier pareja, pero nada que me hiciera pensar que algo andaba mal de verdad. Ella siempre fue buena actuando, eso lo tengo que admitir. Entonces llegamos al día que cambió todo. Era un martes normal, como cualquier otro día de la semana. Yo estaba en la oficina, creo que eran como las 12:30 o la 1 de la tarde, hora de almuerzo. Tenía hambre y estaba pensando en bajar a comprar algo para comer, cuando decidí llamar a Allison para ver si necesitaba que le trajera algo de camino a casa después del trabajo. Llamadas así hacíamos seguido, nada fuera de lo normal. Ella contestó al segundo o tercer ring. Me dijo, hola rápido, tipo muy cortante, y luego dijo, espera un segundo. Escuché como ruido de fondo. Gente, hablando, música suave, y pensé que estaba en algún café o restaurante. Luego escuché un clic, como que había colgado. Pero aquí viene la parte importante, la parte que lo cambió todo. El teléfono no se desconectó. No sé si su pantalla no respondió bien o si apretó el botón equivocado, pero la llamada siguió activa. Yo iba a colgar, pero entonces escuché su voz de nuevo, solo que ahora sonaba completamente diferente. Estaba hablando con alguien más, con una voz toda coqueta y juguetona que definitivamente no era la voz que usaba conmigo. Dijo algo como, ay, perdón, era mi roommate, refiriéndose a mí. ¿Roommate? ¿En serio? Llevábamos 3 años casados y yo era su roommate ahora. Me quedé paralizado ahí sentado en mi escritorio con el teléfono pegado a la oreja. Mi corazón empezó a latir súper rápido y sentía como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Seguí escuchando, y entonces escuché una voz de hombre. No podía distinguir bien qué decía, pero sonaba relajado, como cómodo. Allison se rió, esa risa falsa que hace cuando está tratando de impresionar a alguien. Y empezaron a hablar de no sé qué cosas, comida, vino, planes para más tarde. La conversación era claramente de dos personas en una cita. No había duda. Tuve la presencia de mente. No sé de dónde salió honestamente. De grabar la llamada. Mi teléfono tiene esa función, y lo activé inmediatamente. Escuché todo. Cada maldita palabra. Durante 47 minutos me quedé ahí sentado en mi cubículo, escuchando a mi esposa coquetear con otro tipo. Hablaban de sus vidas, él le preguntaba cosas sobre ella,
Ella inventaba historias o contaba versiones distorsionadas de cosas reales. En un momento ella dijo que estaba en proceso de separación, que vivía con su esposo pero solo hasta que encontrara su propio lugar, que las cosas estaban muy mal entre ellos. Todo mentira, obviamente, porque esa misma mañana habíamos desayunado juntos normal, como siempre. El tipo, después supe que se llamaba Hastings, parecía un buen hombre, la verdad. No tenía idea de que ella estaba casada. Pensaba que estaban realmente separados. Le preguntó si estaba segura de que quería seguir adelante con esto, que no quería meterse en problemas, y ella le aseguró que todo estaba bien, que yo sabía de la situación, que éramos prácticamente solo compañeros de cuarto en ese punto. Cada mentira que salía de su boca era como otro cuchillo en la espalda. Escuché cómo ordenaban más vino, cómo él pagaba la cuenta porque ella supuestamente había olvidado su billetera, cómo hacían planes para verse de nuevo el viernes, 47 minutos de tortura pura. Cuando finalmente la llamada se cortó, creo que porque ella guardó el teléfono en su bolso o algo así, me quedé ahí sentado sin poder moverme. Maxwell, un compañero de trabajo que se sienta cerca de mí, me preguntó si estaba bien porque aparentemente me veía pálido. Le dije que no me sentía bien, que necesitaba salir temprano. No recuerdo bien cómo llegué al carro, honestamente. Estaba como en piloto automático. Sabía exactamente a dónde iba, porque durante la conversación mencionaron el nombre del lugar varias veces, un bistró en el centro, como a 15 minutos de mi oficina. Conduje hasta allá con las manos temblando en el volante. Parte de mí todavía no podía creer lo que estaba pasando. Tipo pensaba que tal vez había malinterpretado algo, pero otra parte de mí sabía exactamente lo que había escuchado. Llegué al bistró y los vi de inmediato a través de las ventanas. Estaban sentados en una mesa cerca de la ventana, porque claro, ¿por qué no? Ella estaba usando ese vestido azul que le compré para nuestro aniversario el año pasado, el que supuestamente le encantaba porque yo se lo había regalado. Él era un tipo bien vestido, como de traje y corboja, probablemente trabajaba en algo corporativo por el área. Se veían como cualquier pareja normal en una cita, riendo, tomados de las manos sobre la mesa. Me dieron ganas de vomitar. Entré al restaurante y caminé directo hacia su mesa. Allison me vio primero, y la cara que puso fue algo que nunca voy a olvidar. Todo el color se le fue de la cara en un segundo. Literalmente se puso blanca como papel. El tipo, Justin, me miró confundido, sin entender qué estaba pasando. Me paré junto a la mesa y solo dije, «Hola, Allison, disfrutando tu almuerzo». Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando que por dentro estaba hecho pedazos. Ella empezó a tartamudear, intentó decir algo sobre qué hacía yo ahí, que era una sorpresa verme, tratando de actuar como si esto fuera algo normal. Justin seguía mirando entre nosotros dos, claramente perdido. Entonces saqué mi teléfono, y sin decir nada más, empecé a reproducir la grabación. El audio salió claro. Se escuchaba perfectamente su voz diciendo lo del roommate, las mentiras sobre nuestra separación, todo. Puse el volumen lo suficientemente alto para que ellos dos lo escucharan, pero no tanto como para armar un escándalo en todo el restaurante, aunque honestamente en ese momento no me importaba quién más escuchara. Justin se quedó helado escuchando. Cuando llegó a la parte donde ella decía que estábamos separados, él me miró y luego la miró a ella. Le dije directamente a él, soy Samuel, su esposo, no su ex, no su roommate, su esposo actual. Vivimos juntos. Dormimos en la misma cama todas las noches. Y yo pago por todo mientras ella tiene tiempo libre para hacer esto. Justin se levantó de la mesa de inmediato, sacó su billetera, dejó dinero en efectivo, suficiente para cubrir lo que habían consumido, supongo, y me dijo, lo siento, hermano, yo no sabía nada de esto. Ella me dijo que estaban separados. Y se fue, así nomás, salió del restaurante sin mirar atrás. Allison intentó seguirlo, pero yo le bloqueé el paso. No físicamente, o sea, no la toqué ni nada, solo me quedé ahí parado y le dije, necesitamos hablar. Ella cambió de táctica inmediatamente. Primero intentó enojarse, diciendo que cómo me atrevía a avergonzarla así, que esto era culpa mía por ser un esposo ausente, todas las excusas típicas que la gente infiel usa. Cuando vio que eso no funcionaba, cambió a la táctica de llorar, diciendo que lo sentía mucho, que había sido un error, que nunca pasó nada físico. Más mentiras, obviamente. Yo solo la miraba y pensaba, ¿cómo pude haber estado tan ciego? Le dije que se acabó, que quería el divorcio,
que esto no tenía arreglo. Ella trató de negociar, de prometer que cambiaría, de decir que podíamos ir a terapia de pareja. Yo ya había tomado mi decisión en el momento que escuché esa llamada. Le dije que se fuera a casa, que yo iría más tarde a buscar mis cosas. Salí del restaurante sin esperar su respuesta y me fui directo de regreso a la oficina. Maxwell me cubrió diciendo que había tenido una emergencia familiar. Mi jefe no hizo preguntas. Pasé el resto de la tarde en mi escritorio haciendo llamadas. Primero llamé al banco y cancelé todas las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre, pero que ella usaba. También puse restricciones en nuestra cuenta conjunta para que no pudiera hacer retiros grandes sin mi autorización. Luego llamé a mi compañía de teléfonos y quité su línea del plan familiar. Todo esto lo hice en como 2 horas. Estaba en modo supervivencia total. Cuando llegué al apartamento esa noche, ella estaba ahí esperándome. Primero más lágrimas, luego enojo. Luego intentó seducirme, cosa que me dio literalmente asco. Empaqué una maleta con ropa y cosas esenciales mientras ella me seguía por el apartamento, alternando entre rogarme que me quedara y gritarme que estaba exagerando, que todos los hombres son iguales, que yo nunca estaba en casa de todas formas. En un momento dijo que si yo la dejaba, ella iba a decirle a todo el mundo, que yo la había maltratado, que me iba a destruir la vida. Esa amenaza me hizo sacar mi teléfono y empezar a grabar de nuevo. Quería tener prueba de sus amenazas por si acaso. Me fui a quedar con mi amigo Shane, que vive como a media hora de ahí. Le expliqué todo lo que había pasado, y él me dejó dormir en su sofá sin hacer preguntas. Esa primera noche no dormí nada. Literal me quedé despierto mirando el techo, pensando en todo, en cómo había señales que ignoré, en cuánto tiempo llevaba esto pasando, en si había algo que pude haber hecho diferente. La respuesta a eso último es no, la verdad. No hice nada malo. Ella simplemente decidió ser una persona horrible. Al día siguiente, Allison empezó su campaña de destrucción. Llamó a todos nuestros amigos en común, a mi familia, a su familia, contándoles su versión de la historia donde yo era el villano. Según ella, yo la había abandonado de la nada. Le había cortado el acceso al dinero sin razón. Era un esposo, abusivo emocionalmente. Todas mentiras. Algunos le creyeron, especialmente su familia, que siempre la había consentido en todo. Pero la mayoría de mi gente me conocía lo suficiente como para saber que su historia no cuadraba, y cuando les mostré la grabación a los que realmente importaban, quedó claro quién era el mentiroso. Contraté a un abogado esa misma semana. Me costó como $1,500 la consulta inicial, pero valió cada centavo. Le mostré toda la evidencia que tenía, la grabación de 47 minutos, los mensajes de texto que encontré después, revisando las cuentas telefónicas, todo. Mi abogado dijo que con esa evidencia el divorcio iba a ser relativamente sencillo y que tenía buenas chances de no tener que pagar manutención ni nada de eso, considerando que ella no había trabajado por decisión propia, no por incapacidad. Le sirvieron los papeles de divorcio como 2 semanas después de que me fui del apartamento. Hasta ese momento, yo había estado pagando la renta porque técnicamente seguía siendo mi responsabilidad contractual, pero le dejé claro a través de mi abogado que eso iba a terminar pronto. Ella se puso histérica. Empezó a bombardearme con llamadas y mensajes que yo no contestaba. Mi abogado me dijo que no hablara con ella directamente, que toda comunicación tenía que ser a través de abogados, entonces eso hice. Aquí viene la parte donde ella realmente mostró su verdadera cara. Un día fui al apartamento con Shane para recoger más de mis cosas que había dejado porque no cabían en la maleta la primera vez, como mi PlayStation, algunos libros, cosas así. Cuando llegamos el apartamento estaba hecho un desastre, ropa tirada por todos lados, platos sucios en la cocina. Ella no estaba. Supongo que salió a propósito. Empecé a empacar mis cosas, y entonces vi que nuestra cuenta conjunta, la que yo había puesto con restricciones, estaba vacía. Ella había logrado convencer al banco con alguna historia de que necesitaba el dinero para una emergencia o algo así, y se había llevado todo, como $4,000 que había ahí. Eso no fue lo peor. Mientras estábamos empacando, escuchamos un ruido afuera en el balcón. Salimos a ver y ella estaba ahí, había llegado mientras estábamos adentro, y estaba literalmente tirando mis cosas por el balcón hacia el estacionamiento de abajo. Mi ropa, mis zapatos, algunos libros, todo volando por el aire. Vivíamos en un 3er piso. Shane llamó a la policía de inmediato mientras yo intentaba detenerla.
no tocándola, solo gritándole que parara. La policía llegó como en 10 minutos. Cuando vieron la escena, mis cosas regadas por todo el estacionamiento, Allison gritando como loca, me preguntaron qué había pasado. Les expliqué todo, les mostré el contrato de renta que probaba que yo vivía ahí legalmente, les mostré los papeles de divorcio. Allison intentó decirles que yo la había empujado, que la había atacado. Pura mentira. Pero aquí viene la parte que me salvó. El edificio tiene cámaras de seguridad en los pasillos. Le pedimos al encargado del edificio que les mostrara el video a los policías, y ahí se veía claramente que yo nunca la toqué, que ella fue quien empezó a destruir mis cosas. No la arrestaron porque técnicamente eran mis cosas, y podía hacer con ellas lo que quisiera, según dijo uno de los oficiales. Aunque eso me pareció ridículo. Pero sí le dieron una advertencia de que si seguía causando problemas iban a tener que intervenir. Recogimos todo lo que pudimos del estacionamiento. Mucha ropa estaba arruinada. Mi laptop se había quebrado la pantalla. Fue un desastre. Después de eso, le pedí a mi abogado que acelerara el proceso de divorcio lo más posible. Entonces pasó algo inesperado. Justin, el tipo del restaurante, me contactó. Logró encontrar mi información en redes sociales, supongo. Me mandó un mensaje diciendo que lo sentía mucho por todo el problema, que no tenía idea de la situación real y que si necesitaba que testificara o algo para el divorcio, él estaba dispuesto a ayudar. Me contó que después de que yo aparecí en el restaurante, Allison lo había contactado varias veces intentando retomar la relación, pero él obviamente le dijo que no quería nada con alguien que mentía así. Me mandó capturas de pantalla de las conversaciones que había tenido con ella antes y después de nuestro encuentro en el bistró. Conversaciones donde quedaba súper claro que ella le había dicho que estábamos separados, que el divorcio ya estaba en proceso, todas mentiras. Le pasé toda esa información a mi abogado, y eso básicamente selló el caso. El proceso de divorcio tomó como 4 meses en total, lo cual mi abogado me dijo que era relativamente rápido. Allison intentó pelear por manutención, por la mitad de mis ahorros, por todo lo que pudo, pero con toda la evidencia de su infidelidad, más el hecho de que ella había vaciado nuestra cuenta conjunta sin permiso, más los testimonios de Justin, más el video de seguridad del edificio, el juez básicamente le dijo que no tenía ningún caso. Al final ella no recibió nada excepto el carro que estaba a su nombre, que de todas formas yo había comprado, pero bueno, no tuve que pagar manutención ni nada. El apartamento estaba a mi nombre solo, entonces ella tuvo que irse. Escuché que se fue a vivir con su mamá, pero honestamente no me importa. 4 meses después de todo ese desastre, estoy viviendo en un nuevo apartamento, más pequeño pero más barato. Cambié de número de teléfono, bloqueé a Allison y a toda su familia en todas mis redes sociales. Perdí algunos amigos en el proceso, gente que decidió creerle a ella o que simplemente no quiso meterse en el drama. Pero la gente que se quedó es gente que realmente vale la pena. Maxwell del trabajo sigue siendo un buen amigo, Shane obviamente también. Mi familia me apoyó completamente cuando les mostré las pruebas de lo que había pasado. ¿Me siento bien? No sé. Es complicado. Hay días en que me siento aliviado. Tipo, me saqué un peso enorme de encima. Otros días me siento vacío. No triste exactamente, pero sí como desilusionado con todo. Estuve casado con alguien que resultó ser una persona completamente diferente de quien yo pensaba que era. Eso te hace cuestionar todo, ¿sabes? Como si mi capacidad de juicio valiera nada. Pero supongo que eso es parte del proceso de recuperación, o lo que sea. Lo irónico es que la última vez que supe algo de Allison fue hace como un mes. Me mandó un mensaje desde el número de una amiga suya, pidiéndome perdón, diciendo que estaba en terapia, que se había dado cuenta de sus errores, toda la típica basura manipuladora. No le contesté. Le tomé captura al mensaje y se lo mandé a mi abogado por si acaso, pero no respondí. No hay nada que ella pueda decir que me interese escuchar en este punto. El divorcio está finalizado, ella firmó todos los papeles, ya no hay ninguna conexión legal entre nosotros. Esa parte de mi vida está cerrada. La semana pasada, Shane me preguntó si estaba listo para empezar a salir con otras personas, tipo dating apps o lo que sea. Le dije que todavía no, que necesitaba más tiempo para procesar todo esto antes de siquiera pensar en otra relación. Y es verdad, no tengo ningún interés en eso ahorita. Estoy enfocado en mi trabajo, en reconstruir mis ahorros,
en disfrutar de la paz mental que viene de no tener drama constante en mi vida. Es raro. El apartamento se siente más como un hogar ahora estando solo que cuando vivía con ella. No hay tensión, no hay mentiras, no hay que andar con cuidado de decir o hacer algo que pueda causar una pelea. Solo yo, mi rutina, mi vida tranquila y aburrida pero honesta. Supongo que al final aprendí que confiar en la gente no es malo, pero ignorar las señales de alerta sí lo es. Y aprendí que por más que ames a alguien, si esa persona no te respeta lo suficiente como para ser honesta contigo, entonces no vale la pena. No tengo idea si algún día voy a volver a confiar en alguien así, pero por ahora estoy bien siendo solo yo, y eso es suficiente.